sabrán que esta cortina es de la película Moebius, una peli del año 1996. Aquí a mi izquierda está el director de Moebius, a quien saludamos, Gustavo Mosquera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Y aquí a mi derecha, Lucía Vázquez, escritora, especialista. Me gustaría que te definas vos. Hola, gracias. Me puedo declarar fan. Creo que arranco por ahí, entusiasta de la ciencia ficción nacional. Bien, nos subimos a la ola del Eternauta, no vamos a negar eso, pero no queríamos hablar del Eternauta, se habló mucho durante esta semana y seguramente se va a seguir hablando durante las próximas semanas y los próximos meses, pero este es un programa sobre cine, ¿sí? Todos y todas hemos visto Moebius, todos y todas somos muy cercanos a la literatura de ciencia ficción, y bueno, hay un cruce ahí constante, también en Moebius, con respecto a la literatura, y quiero empezar por acá. Moebius está basado en un libro, en un cuento. Está basado en un cuento corto, que si mal no recuerdo tenía 11 páginas, y el que creó ese cuento, A.J. Deutsch, era profesor de astronomía y editaba solamente en una revista dentro de la Universidad de Boston. Te voy a poner así ya que te... Con lo cual, básicamente yo había encontrado, cuando me pasaron un libro con cuentos, leí este cuento y básicamente me acuerdo que el comentario de quien me prestó el libro, un compañero de la secundaria, me dijo, fíjate que hay un montón de cosas muy interesantes, pero no te detengas mucho en el del subte porque ese no se puede hacer. Y yo, obviamente, primero fui a ese cuento y me pareció que era fantástico, y la clave fue cuando empecé a leerlo y lo primero que leí fue un tren que desaparece. Eso ya me pegó directo donde me tiene que pegar como argentino por toda la historia que tenemos. Entonces, a partir de ahí lo seguía leyendo con mucho interés y me di cuenta que ahí había mucho material. El tema que era que había que pasar 11 páginas a 100-120. Que es el largo de un largometraje. Claro. Y además había que inventar cosas que en el cuento no estaban, que estaban sugeridas. Pero yo no podía quedarme, digamos, en un texto y tenía que dar lo que necesita una película, ¿no? O sea, un principio con un punto de ataque, un desarrollo y un desenlace contundente. Si no, el público después te tira con un tomate porque no puedes dejarlos con las ganas, porque no era una serie esto, era una película. Vos mencionaste ahí algo muy importante para nuestra mesa que preparamos hoy, que es la ciencia ficción en el ámbito argentino, porque cuando pensamos esta mesa dijimos, bueno, hay mucha ciencia ficción, tanto en la literatura como en el cine, pero queremos hablar de Argentina. Y vos planteaste el tema, por ejemplo, de los desaparecidos, que es algo bien argentino, más allá de que en otros países ha sucedido, pero en Argentina la palabra desaparecido tiene un componente muy fuerte que hemos exportado incluso. Pero por otro lado, la película está bien anclada en los 90. Digo, no puedo dejar de pensar en la burocracia del subte que le niega al protagonista que lo que está sucediendo es lo que les dice y se los trata de explicar y no lo escuchan y lo tratan de loco. Digo, es una película viendo en los 90. Y además, en unos 90, que, volviendo al tema de los desaparecidos, el menemismo estaba con las leyes de punto final, no, de punto final no, el indulto. Digo, ¿eso está presente deliberadamente en la película? ¿Cómo lo pensaron? Y después contarnos un poco, y después quiero ir con Lucía, porque es una película que tiene su particularidad con respecto a la producción. ¿La hicieron estudiantes o gente que se estaba recibiendo de la Universidad de Cine? Exactamente. La película se hizo con yo cuando digo muy poquito, a veces me quedo corto diciendo muy poquito, es menos que poquito, porque la película ni siquiera contó con cámaras de la época, digamos, actuales de aquella época. Se hicieron con cámaras que también fue parte un poco de la sensación de decir, bueno, esto se puede hacer y se pueden hacer hasta cosas mejores. Nosotros directamente utilizamos la técnica de Georges Méliès, o sea, usamos cuadro a cuadro, y no solo una de las cámaras era del año 46, que era la cámara principal, sino que además en San Telmo conseguí una cámara de 1926 a manija, le saqué la manija, le puse un motorcito y con un intervalómetro hecho por un amigo, directamente le hacíamos todas las velocidades de los subtes cuadro a cuadro, Méliès puro. Nunca, o sea, esta película hoy, o mejor dicho, cuando llegué a Estados Unidos, todo el mundo preguntaba cuál era el software que habíamos usado, no existió, la palabra software no existió. Lo que existió son cámaras a manija reemplazadas por motorcitos para simplemente tener la velocidad constante y que no quedara todo, digamos, ida y vuelta. Pero tratando de resumir, al principio lo que me preguntas,
Yo te voy a contar una simple anécdota. La película fue seleccionada por el MoMA de Nueva York, fue uno de los highlights de la película, y se dio una tercera función, eran dos, se dio una tercera, y me acuerdo que en la tercera, en las preguntas y respuestas, aparece una persona que me hacía preguntas un tanto, digamos, difíciles de entender por qué eran tan en contra de la película. Resultó ser que esta película era del consulado argentino, en la época precisamente de Menem, y los tipos miraban la película como diciendo, ustedes nos están pegando a nosotros. ¿Por qué son tan por qué tienen esa visión tan negativa? Entonces se produjo una situación, yo con el micrófono adelante y el tipo insistiendo de por qué veíamos tan negativamente todo, el tema justamente lo que vos decís, las autoridades, el tema de que no le dan bola a nadie. Y bueno, estaba planteado ya en la película, pero me llamó la atención que el público abrazó la película, todos estaban pero súper, menos esta persona, y era del consulado. O sea, mi propio país me estaba bombardeando. Lucía, yendo un poco a la literatura de ciencia ficción argentina, hay como... bueno, la Moebius está basado en un libro, en un cuento que no es argentino. Digo, hay un recorrido, no sé, se me viene a la cabeza Philip Dick, Asimov. Pero ¿qué pasa en la literatura argentina? ¿Por qué hay un montón? ¿Qué está pasando hoy? Porque yo estuve leyendo algunas cosas que vos escribiste saludando el momento de la literatura de ciencia ficción argentina. Estoy hablando fundamentalmente en lo que respecta a prosa, no tanto a historieta, que es otro mundo que si querés lo podemos explorar también. Pero, ¿en qué momento estamos de la literatura de ciencia ficción argentino y de dónde venimos? Me encanta, o sea, me encanta y es como tipo la tesis que tengo que escribir. ¿La tesis para qué cosa? Contanos también. Bueno, porque estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Buenos Aires con la beca del CONICET, ¿no? Porque la ciencia argentina es muy importante. A ver, existe una ciencia ficción argentina, ¿no? Yo tengo un particular entusiasmo por el fenómeno del Eternauta, porque sobre todo creo que tiene que ver con eso, con que es una producción que viene a demostrar que hay, más allá de que obviamente está basada en un clásico, en una historieta que ya tiene 70 años, pero que sin embargo en su reversión, o sea, en el guión de Estañaro no deja de ser como una historia nueva, ¿no? En ese sentido. Y hay mucha producción. El tema, bueno, es capaz cómo circula. Yo a partir de todo esto volví a pensar el recorrido que hace el género en nuestro país es como en un punto similar al de la literatura norteamericana, porque es a través de las revistas, ¿no? Y de hecho, bueno, el Eternauta se publica originalmente en la revista que dirigía Oesterheld, Hora Cero, y él venía de dirigir unos números de la revista Más Allá también, y eran revistas en las que sobre todo se republicaban cuentos y novelas o novelas cortas norteamericanas, hasta que justamente en Más Allá, en mediados de los 50, se empieza a dar lugar a la producción nacional. Y hay un momento que tiene que ver con lo que pasa en el momento en el que se escribe El Eternauta y con unos años después, con la presencia de la editorial Minotauro, por ejemplo, y la revista Minotauro, que deviene en algo así como un pequeño boom de la ciencia ficción argentina, que sería como en la década de los 80, donde aparecen las figuras que capaz para alguien que no es del palo no son muy, no sé, no les suena mucho, pero como Angélica Gorodischer, Carlos Gardini, Elvio Gandolfo, que es así como algo, así como la generación, los padres fundadores, Gorodischer, la madre fundadora de esta ciencia ficción nacional, que bueno, que entre otras cosas lo que trató de hacer es pensar motivos del género, que eran motivos muchas veces, bueno, extranjeros, y pasarlos por una idiosincrasia local, que es, de vuelta, ¿no? Como el gran hallazgo que hace ahora Estañaro, y lo que hace tu película también, que, a ver, además lo que tiene interesante en el caso de la apuesta de Moebius y en una década que es la de los 90, en la que la literatura, la verdad es que hace un poco de agua, ahí cae bastante la producción, pero en el cine hay una avanzada. Aparece la ciencia, aparece como la pregunta sobre la ciencia, sobre la tecnología, y bueno, y
eso se encuentra con problemas que son propios de, unas problemáticas sociales. Igual, viste que cuando se quiere hacer didactismo en la ciencia ficción o en cualquier género, la termina cagando, o sea, mejor la sutileza y que eso entre como más naturalmente. La ciencia ficción es un género, inevitablemente político. Y hoy hay como una producción, las primeras 2 décadas del siglo XX es muy heterogéneo el campo, y capaz lo que está sucediendo es que no hay como una revista que nuclee la producción, ¿no? O no hay un premio. Hubo en su momento un premio de ciencia ficción argentina, estaba el Círculo de Ciencia Ficción y Fantasía. Falta están como dispersos, ¿no? Los actores del campo, si se quiere. Pero tenemos, autoras como Samantha Schweblin, ¿no? Que es una escritora que la rompe, que tiene fama internacional y que tiene una novela súper genéricamente obvia, que es Kentucky, por ejemplo. Después tiene Distancia de Rescate, que ya ahí, un poquito sí, un poquito no. Porque también la ciencia ficción justamente es un género al que cuesta mucho definir, que tiene como unos límites muy permeables, ¿no? También acá aparece últimamente, cuando pensamos el género, el hallazgo supuestamente que es un género híbrido, ¿no? Cuando en realidad todos los géneros son híbridos, y la ciencia ficción siempre estuvo muy relacionada con el policial, por ejemplo. Tampoco es una novedad. Y después tenemos, novelas como Cadáver Exquisito, que gana un premio Clarín, también es una distopía hecha derecha. Y después, tenemos autores súper importantes como Marcelo Cohen, que tiene una producción que podemos leer desde la ciencia ficción y podemos leer también por fuera, y que son autores que todavía no tienen como un lugar en el canon. Hiciste una pregunta muy amplia. Sí, no, está bien. Ahí Blas quería acotar algo. No, yo quería, ahora vamos a seguir hablando un poco de todo esto. Me parece que hay algunas puntas que van saliendo para seguir. Tenemos un rato más, por suerte. Pero quería introducir a otro invitado a esta mesa que no pudo estar presente, pero nos dejó su voz sonoramente, en audios. Estamos hablando de Fernando Spinner, otro gran realizador y realizador de películas de ciencia ficción, ¿sí? No solo, sí, pero también películas de ciencia ficción. Lo vamos a escuchar primero ahora hablando un poco justamente de las películas, de algunas de sus películas, y más adelante vamos a seguir con sus aportes a esta conversación. Hola, soy Fernando Spinner, soy director, productor y guionista de cine, y tuve la oportunidad de realizar varias películas de ciencia ficción o ficción fantástica o ficción especulativa. Mi primer película, La Sonámbula, con un guión escrito junto a Ricardo Piglia y a Fabián Bielinski, es una película fantástica que de algún modo está o intenta estar en la tradición de películas como Invasión, de Hugo Santiago, que es tal vez el gran referente de la ficción fantástica del cine argentino, y escrito con un guión escrito por Borges y Bioy Casares, ni más ni menos, que son los máximos representantes de nuestra literatura fantástica o especulativa, junto con Cortázar, y más cerca en el tiempo también Ricardo Piglia, con quien tuve el honor y la suerte de trabajar en el guión de La Sonámbula, y con quien después nos volvimos a reencontrar haciendo la adaptación de Los Siete Locos y Los Lanzallamas, 2 novelas de Roberto Art que junto a Ana Peterberg llevamos a la televisión en un ciclo de la televisión pública de 30 capítulos, que después se transformó en una película que se llamó Erdosain. Y también tuve posibilidad de hacer otras películas de ficción fantástica. Mi segunda película, Adiós querida Luna, está basada en una obra de teatro de Sergio Vicio, que se llama Gravedad, y junto a Sergio y a Javier Diment y al elenco de la peli, que fueron Alejandra Flechner, Alejandro Lapilleta, el Puma Goiti y el Negro Fontova, hicimos la adaptación de la obra de teatro de Vicio. Y más recientemente dirigí una película llamada Inmortal, con un guión escrito junto a Eva Benito y Pablo de Santis, un escritor muy importante, con una obra muy prolífica y muy valorada. Inmortal está protagonizada por Belén Blanco y Daniel Fanego.
el querido Daniel Fanego, que nos dejó no hace un año, hace menos de un año. Ahí escuchábamos a Fernando Spinner, ahí llegando un poco a la conversación, también de vasta producción vinculada al género. Quería agregar un poco una pregunta a esta conversación, a esta charla para los dos. Porque algo de muchas de las cosas de las que se rescatan del Eternauta, ya más como fuente, ¿no? De la historieta, no tanto de la adaptación, si bien me parece que hace cosas nuevas en función de esa misma actitud, que es la de situar esa ciencia ficción, esa historia en locaciones, vamos a decir, nacionales, en la ciudad de Buenos Aires, en un territorio reconocible para los argentinos y argentinas en este caso, ¿no? Para pensar la ciencia ficción nacional, porque uno podría pensar, bueno, la producción de ciencia ficción nacional no necesariamente tiene que tener eso como un must, ¿no? Como algo obligatorio, porque ciencia ficción hemos visto situada en el espacio y quizás eso no te sitúa en ningún lugar que tenga relación con la realidad. Entonces, en esto que se rescata tanto del Eternauta, de encontrar locaciones reales y diálogos de los personajes, situaciones que se dan como algo rescatable, ¿cómo se da eso? En el cine, vos, Gustavo, lo haces muy bien en Moebius, que hablamos recién. Te voy a preguntar después a vos también, Lucía, cómo se da eso quizás en la ciencia ficción más reciente, si también existe esta tensión entre situarla o no situarla, y cómo ves eso en el cine, si en vos apareció como una necesidad de situarlo acá, si se dio, ¿cómo fue eso? Mira, en el caso de Moebius, la necesidad era que la gente sintiera Buenos Aires, pero que no la viera con los ojos de todos los días. O sea, que realmente se encontrara con algo que permitiera situarse en un futuro determinado. Entonces, es una ecuación un tanto compleja, porque hay determinadas cosas que te sitúan demasiado en el presente, como por ejemplo los autos. Vos colocás autos, automáticamente ves la marca y ya sabés que es de tal año y sentís, digamos, la cercanía con tal o cual año. Acá la intención, si bien la primera pregunta tenía que ver con que estaba muy anclada en los 90, también había que separarse de la posibilidad de que quedara fijada en ese punto, porque además estábamos hablando de una red de subte gigantesca que no existe. Entonces, y tampoco sabemos si existirá, ni cuándo. O si existirá como la línea F, que ahí está la línea fantasma, ¿no? Que dio Claro. justo en el núcleo del trauma tecnológico. Exactamente. Entonces, la intención era que quedara hacia futuro, y una de las cosas que creo que a mí siempre me llamó mucho la atención, y es como una especie de amor que tengo por eso, es cuando uno tiene la posibilidad de proyectarse, pero no darle un final a ese momento posible. O sea, algo que pueda seguir ocurriendo hacia el futuro, no que quede anclado en un año determinado. Por eso a veces me pasa con películas que de pronto arrancan con, 3050, y yo digo, bueno, que el día que llegamos al 3050, otra vez la gente diciendo, esto no pasaba en el 3050. Fechar la ciencia ficción es un grave error. Es un grave error, Hoy. exacto. Entonces, bueno, para mí el tema era colocar situaciones reconocibles, o sea, ponerle a una estación Borges, pero agarrar una estación de hoy. Dar la sensación de que, bueno, va a existir y tal vez esté tan hecha pelota como las estaciones de hoy. Entonces, ahí tenés el contraste y tenés como el choque entre va a existir, pero va a ser argentina también. No va a ser hipermoderna ni va a tener autitos voladores adentro. Entonces, ese juego hace que el guión, uno cuando está en la escritura, vaya y venga mucho tiempo. Y por otro lado, un segundo punto que quiero aportar, y después sí lo dejo como ahí, punto para la charla, es que, digamos, hay determinadas cosas que vos las podés modificar, las podés plasmar en un guión cuando vas escribiendo, como por ejemplo decir, voy a poner un cartel o voy a situar, por ejemplo, en la estación Saavedra o en tal lugar una historia, y eso lo podés mover con cierta facilidad y con cualquier presupuesto. Pero hay un punto que no. El otro día escuché a alguien cuando hablaban de las distintas diferencias entre tener dinero y no tener dinero, y en el caso del anclaje afectivo que vos le podés dar a un espectador, hay un punto que es muy difícil, que es la música. Para la música tenés que tener bastante dinero si quisieras, por ejemplo, poner un Soda Stereo o poner a la Negra Sosa. Ahí sí necesitas comprar los derechos y tenés que pasar por, vaya a saber si es una empresa multinacional o quién. Entonces ahí te encontrás con un límite. Yo, por ejemplo, podía mover escenarios,
pero no podía colocar porque teníamos un presupuesto muy chiquito. Recuerdo lo que pasó con la serie Ocupas, que en la versión original pusieron las canciones que se les cantó a Stañaro justamente también, Ajá. los Stones, Jimi Hendrix, y claro, en la nueva versión, un poco con la excusa de ayornarlo un poco, terminaba haciendo la banda sonora Santiago Motorizado, con temas suyos y del Mató, porque era imposible, era carísimo comprar los derechos de esas canciones. Bueno, y eso es una de las cosas que ancla mucho y hace que uno se sienta muy cercano cuando ve el Eternauta. O sea, uno suena un poquito de Soda Stereo y eso es mío, eso yo lo escuché 500.000 veces. Bueno, o la escena digamos, con música de la Negra Sosa. Sí, ahí en la iglesia. En la iglesia, que es fantástico, y la sensación, digamos, de anclaje y de conexión es muy fuerte, conexión afectiva es muy fuerte. Bueno, pero eso implica que si uno tiene ese bagaje lo puede hacer, y si no lo tiene que recurrir a nada más que los lugares. Pero es parte, digamos, de la dinámica de cuando uno produce audiovisualmente, ¿no? Si contás o no contás con determinadas situaciones. O sea, va más allá de lo que normalmente la gente piensa que es, si tenés plata tenés un software o efectos especiales. No, va más lejos que eso. La parte afectiva no la anclás tanto por ahí. La anclás, por ejemplo, con la música. Lucía, yo creo que hay algo de la alegría del reconocimiento que da tanto para, reconocer elementos de una identidad cultural, como lo que está pasando en el Eternauta, o lo que puede pasar acá en Moebius, o en el cine nacional, o en parte de la producción nacional. Y por otro lado también está la alegría del reconocimiento de quien consume género, ¿no? Y que ya sabe, digamos, más o menos cuáles son los códigos, qué cosas pueden llegar a pasar. Habíamos leído la historieta, pero sabemos que esa nieve, probablemente sean extraterrestres o algún derrame en algún lugar, ¿no? Entonces, por un lado, me parece que se unen estas dos alegrías, digamos, del reconocimiento. Qué sorpresa, ¿no? Darnos cuenta de que tener una identidad cultural propia era algo importante, era lindo vernos representados y que teníamos para ofrecer, ¿no? Una cantidad de símbolos. Ahora, por otro lado, me parece que funciona la cosa cuando no es solo cosmética. O sea, cuando no es que yo transpongo un argumento y en vez de ubicarlo, no sé, en Massachusetts, lo ubico en Berazategui. Hay una novela que está en mi corpus, que vengo trabajando hace 1000 años, de Leandro Ábalos Blacha, que se llama Berazachusetts. Sí. ¿No? Y entonces, no es solamente que cambie el escenario o en vez de poner a Jimi Hendrix puse Santiago Motorizado, sino que hay algo que en la trama, en el conflicto, en los personajes, va a tener que resolverse de acuerdo a ese emplazamiento. Bueno, se me viene a la cabeza Oyola con Kryptonita, por ejemplo. Que, claro. Que ahí lo sostiene en La Matanza, digo, y con ciertas referencias muy claras. Esos superpoderes, digamos, funcionan de determinada manera en esos personajes que tienen esas características, y entonces el conflicto, la resolución, los diálogos, no es, no me sale la palabra, cuando es tipo Molina Campos, pintorequismo, ¿no? Costumbrista. Costumbrismo, no, pero lo pintoresco, sí, ¿no? Sí, como... no sé, yo trabajando ahí en San Telmo veo los gift shop que te ponen más falda hasta en no sé dónde, y se nota que son lo menos argentino que existe, pero sin embargo, entonces me parece que funciona ahí. Y me gusta pensar en esto y en el corpus más reciente de literatura de ciencia ficción nacional, porque me parece que ya casi ni está la intención o el gesto de que eso no pase por ahí. Esto que les contaba, viste, que al principio sobre todo es un trabajo de republicación, no sé, se hacían gestos como, Borges ha adaptado guiones de historietas, entonces argentinizaba los diálogos o cambiaba nombres a personajes, o decían, tal cual, en vez de estar, no sé, en New York es Buenos Aires, pero era también como una cosa más de superficie. Pero ese primer gesto, hoy me parece que las obras, aunque no ocurran en una Buenos Aires o en una Argentina identificable, en la construcción espacial o en la propuesta de sus tramas y en lo lingüístico, va a tener que ver, con una literatura propia, con algo de lo identitario, pero no en términos de un nacionalismo, ¿no? Sino como, de cuáles son los intereses y cuáles son las preocupaciones de nuestra literatura, de nuestra producción cultural.
Bien, estamos hablando con Lucía Vázquez, que se presentó como fan, pero también es profesora del Joaquín González, magíster y becaria autoral CONICET, y Gustavo Mosquera, director de Moebius, entre otras cosas, porque después vamos a hablar un poquitito, si te parece, de lo que vendrá, que es otra película tuya, también ubicada en un escenario distópico. Pero nos vamos a la pausa, ¿sí? ¿Se quedan un ratito más? ¿Sí? Sí. ¿Acordamos? Claro. Bien, quédese, porque todavía nos falta media hora más de Nunca Fuiste al Cine. Blas, tenemos un audio más. Sí, vamos a escuchar un poquito más a Spinner, que capaz abre un poco una pregunta para este último tramo de la mesa, que más relacionado con el cine, porque vimos que en la literatura la tradición es larga, muy importante, ¿sí? En el cine no encontramos esa misma tradición volcada, digamos. Hablábamos fuera del aire de... Bueno, lo va a decir Fernando ahora, después no lo quiero spoilear, así que lo escuchamos a él y después seguimos. Creo que la ficción fantástica o la ciencia ficción son géneros muy difíciles para el cine argentino. Primero que nada porque nosotros estamos habituados a ver estas películas provenientes del cine de Hollywood, y entonces es muy difícil competir con ellas, y además porque el formato de una película que viene en otro idioma y que el espectador está habituado a leer hace que sea más difícil cuando confronta con películas de ese género en el cine argentino, ¿no? Además estamos nosotros muy habituados al naturalismo y a la TV y a la comedia, y estos son géneros donde los personajes son muy característicos y son todo un desafío y una apuesta muy grande, ¿no? Yo creo que la ciencia ficción es el género más político que hay, y de ahí su gran potencia para hablar de la realidad, llevándola a otras dimensiones, a otros tiempos, a otros lugares, y las grandes pelis que me han inspirado siempre, películas como La Jetée, de Chris Marker, o Alphaville, de Godard, y también, bueno, grandes películas como Metrópolis de Fritz Lang, o Blade Runner, son faros así, grandes películas del género que es imposible no verlas y no referenciarlas, ¿no? Bueno, les mando un abrazo y espero que pueda hacer con estos breves comentarios un aporte a esta conversación. Abrazos. Gracias, Fernando. Otro abrazo para vos. Próximamente, en algún momento, lo vamos a hacer venir acá. Hoy tenía ganas de venir, realmente no podía, así que los saludamos y abrazamos. Muchas gracias por tu participación. Y entonces quizás la pregunta que queda ahí, Gustavo, hablábamos un poco fuera del aire. Gustavo es, además, uno de esos tantos y tantas que tuvo un proyecto de llevar el Eternauta al cine también. Algo de eso también podés contar en función de esta pregunta, que es ¿por qué esa tradición que está en la literatura no está en el cine? ¿Por qué parece haber una dificultad tan grande de llevar la ciencia ficción al cine argentino? En realidad, bueno, me encanta lo que escuché de Fernando, aparte con el que somos amigos y tenemos una trayectoria de haber participado en distintos programas y entrevistas. Él marca un par de cosas muy importantes, a ver cómo condenso tu pregunta, que es amplia también, pero... Sí, acá todas preguntas fáciles las nuestras, Sí, ¿no? sí, todas muy fáciles de contestar. Pero hay, digamos, el traslado de lo literario al cine, en la ciencia ficción, en lo fantástico, tiene varias aristas que no es muy sencillo por ahí explicar si uno no profundiza en algo, aunque sea ligeramente técnico, pero importante. Y tiene que ver un poco con esto que Fernando marca de el naturalismo y lo cotidiano que tenemos tan intensificado en la comedia o en lo costumbrista. Estamos llenos de ese tipo porque además, vamos a decir verdad, económicamente para producir una comedia no es lo mismo que para producir una película de ciencia ficción o algo donde necesitas de elementos que son más allá de 3 actores o 10 actores y una casa. Entonces, ya desde ahí tenés una deficiencia que tiene que ver un poco con si hay inversión o no hay inversión. Pero además hay otras cosas que es esto que marca Fernando también con respecto a que uno está acostumbrado a ver muchas películas. Hubo siempre, evidentemente, desde hace muchos años, una enorme invasión de cantidad de películas de afuera, mayoritariamente americanas, que insertan un código, colocan un código por repetición.
O sea, la bandera norteamericana la hemos visto en casi todas las películas, no necesariamente porque sean patriotas, sino porque además se paga eso, o sea, reciben un dinero, sino que además genera una costumbre en el público. Y después yo marcaría como un tercer punto, tal vez para mí de los más difíciles de transitar, es qué marcación actoral, cómo trabajás una actuación en una película de ciencia ficción o fantástica, pero con códigos argentinos. O sea, ¿cómo haces que lo costumbrista argentino pase de género y siga siendo argentino? ¿Cómo un actor tiene que actuar, digamos, en una película? Porque eso es uno de los puntos más complejos. O sea, no solo estamos acostumbrados a que los actores se manejen de una determinada manera, porque hay abundancia de comedia, sino que después el mismo actor, vos lo pasás a una película de ciencia ficción, y la marcación de eso es una zona muy frágil, muy frágil. A veces ha sido parte de discusiones, ¿no? Cuando un actor trabaja una línea demasiado acartonada, parece que, bueno, pero entonces no es tan reconocible para nuestro público. Si lo llevas al tipo que es reconocible, que es de lo que más abunda en nuestro cine, el tipo que dice, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Dame una birra. Ya la verdad que se corta el clima de una posible y muy interesante ciencia ficción, porque está ya llevándolo a un lugar. O sea, es difícil la mezcla para que el público reconozca. O sea, soy argentino, pero además no estoy en la comedia o en ese tipo de películas donde sobran las puteadas o tenés la situación, digamos, de la birra. Entonces, es complejo el trabajo, digamos, de darle el tono a una película, y por ende, si ha habido también algunos otros intentos y no funcionaron, tiene que ver también porque tampoco tenés todos los días una chance de hacerlo. Tenés una, y si fallás, fuiste. O sea, no volvés a entrar. Entonces, esta es una complejidad. Con las comedias no pasa esto. O con otro tipo de películas costumbristas no pasa. Es como que son de más fácil acceso hacia el público. Entonces, acá creo que entre esto que dijo Fernando y esto que trato de complementar, se da una de las complejidades del traslado entre la literatura y después cómo lo expresas, cómo lo mostrás. ¿Lo reconoces cuando el tipo actúa? ¿Sentís ese clima? ¿Qué música le pones? ¿Música de todos los días, la que suena en la radio? ¿O creás una música ex profeso que tiene que ver con un mundo distinto y te arriesgás a que el público lo tome o lo deje? Este es el punto para mí. Lucía. Ahí está tan interesante. No, lo primero que pensaba, lo que decías, que yo no sé tampoco si hay una tradición de ciencia ficción argentina tampoco tan visible o tan reconocible. De hecho, es una cosa como en disputa, ¿no? Y que está en la discusión. Entonces pensaba, a ver cómo lo resolvemos ahora que queda poco tiempo antes de terminar el programa. Para mí una clave puede ser Borges. Uh-huh. Pensar a Borges como un escritor de ciencia ficción me parece que hace que veamos no solo la literatura, sino también el cine de ciencia ficción de otra manera. Invasión, que es la película que él escribió junto a Hugo Santiago y cuya idea también, cuya idea participó Bioy Casares. Para mí es un buen momento para, aparte de ir a verla ahora, ¿no? Con todo el hype de la ciencia ficción argentina y el Eternauta. Es 10 años posterior a la historieta de Oesterheld, y me parece que ahí logran algo que después, pero también por razones políticas, porque lo que le pasa a esa película, por ejemplo, es que se pierden copias y que después hay que restaurarla. Uh-huh. Y que, o sea, que no es solamente la intención o la producción o justo el momento, pues es una película que no tiene el lugar capaz en la historia del cine de ciencia ficción nacional o de la ciencia ficción nacional que tiene, pero ahí resuelven de manera muy propia desde lo formal, y me parece también como desde, en todo caso, la dirección de actores, que me parece que era lo que pensabas vos, uh-huh. Estos problemas que puede traer el género. Uno de los momentos más hermosos de la película es cuando, por ejemplo, cantan una milonga. Uh-huh. Y no está forzado, y es una película que tiene, si no más, la misma tensión que los Body Snatchers del 78, o sea, que es una producción de género muy bien lograda. Así que me parece que hay como una forma, y sobre todo creo que el problema con la ciencia ficción y con la ciencia, ¿no? También justo en este momento, es dudar de nuestra capacidad para producirla.
o para producirla de una manera propia y auténtica. Si ahí hay un género que nos permite pensar cómo resolvemos como sociedad ciertos problemas, es la ciencia ficción, porque no siempre es la tecnología o la ciencia, muchas veces es el ingenio, la comunidad, ¿no? El estar con otros. Por eso me parece también que es tan significativo que justo ahora aparezca otra vez esta historia y nos ponga a pensar en estas cuestiones. Y sobre todo la idea de abandonar el prejuicio de que no tenemos una ciencia propia o que no tenemos los recursos. Los tenemos y bueno, lo que pasa es que diversos gobiernos han ido atentando contra nuestro ánimo como mínimo, ¿no? Pero me parece que capaz la ciencia ficción como género implica todas esas problemáticas, en la literatura y en el cine. Volviendo un poco a lo que decía Gustavo con respecto a la dificultad a veces del dinero. Hace un par de semanas estuvieron el director y protagonista de Biónica, que es una película que claramente puede ser enmarcada dentro de la ciencia ficción argentina. Es una película que se hizo con poco presupuesto. Estoy pensando ahora, me dirán ustedes, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, pero con respecto a este híbrido que decías vos, de la Virgen de la Tosquera, de Manera Enríquez, podemos hablar, pensando en el Eternauta y lo que planteábamos al principio de un puntapié, que pueda aparecer cine de ciencia ficción con menor presupuesto que el Eternauta en Argentina. ¿Es posible? ¿Cómo lo ven? Porque la producción, como decíamos recién, es poca, es escasa. Están estas cuestiones con respecto a lo no económico que planteaba Gustavo. Uh-huh. ¿Cómo ven eso? ¿Puede aparecer un audiovisual de ciencia ficción en este contexto, además, donde el cine nacional está en crisis? No lo sé. No, es una duda que tengo. Si el cine mira la literatura, hay cantidad y cantidad de relatos y de historias y de textos que pueden llevarse al plano del audiovisual sin un gran despliegue técnico, porque justamente es, lo que a mí no me gusta esa categoría, pero que se puede llegar a pensar como ciencia ficción blanda, ¿no? Que está más preocupada por problemáticas que no tienen que ver con la hard science fiction, sino con temas más antropológicos o sociológicos o psicológicos. Hay una novela del 2005, El año del desierto, que para mí es una película que todavía, no sé, nadie, no sé por qué todavía no se hizo, pero que en algún momento espero que se haga. ¿De quién era El año del desierto? De Pedro Mayral. Y después, también del 2004 está Plop, son dos obras como que abren un momento para mí el género, que es el que está, lo que está pasando ahora, digamos, o de dónde venimos. Entonces, como si va a la literatura, yo creo que sí. Y después, yo me canso de ver películas de ciencia ficción hechas con 2.50 pesos de afuera. No sé, está Primer, por ejemplo, no sé si la conocen, lo que pasa es que no me acuerdo los años, pero son películas relativamente recientes. Es una película de viajes en el tiempo, muy loca, hecha con dos tipos hablando. Me hiciste acordar, con respecto a viajes en el tiempo, de una película que vimos en el Buenos Aires Rojo Sangre, que la reseñamos acá, Aquella noche que los dólares se fugaron. Una película que es de viajes en el tiempo, de unos pibes que están a punto de recibirse en una escuela de cine de Rosario, hecha en una noche creo que le hicieron, algo así. Y está muy bien. Sí, porque la oferta temática de la ciencia ficción es muy amplia. Pienso una que vi también hace poco, se llama Lola, que también es de viajes en el tiempo. Y los recursos son prácticos, los efectos son prácticos, los recursos son más de nada del orden del ingenio. Yo creo que sería ojalá sea un momento para que se anime un poco más la producción local a este tipo de historias. Gustavo, ¿cuánto tiempo tengo? 6 minutos. 6 minutos, qué difícil. Mira, acá, a ver, si fuera tan sencillo, en lugar de tener 10 películas, 3 o 4, estaríamos, no sé, hablando de que tenemos 50 películas para charlar, pero no tenemos 50, tenemos realmente muchas menos. Invasión, podemos sumar, no sé a cuántas llegamos, pero no son tantas. Pero quiere decir que a lo largo de los años, evidentemente, hubo problemas para poder lograrlo. Coincido con el tema de los gobiernos, ni hablar ahora actualmente, con un instituto completamente puesto a cero, con lo cual yo lo que diría es,
el valor para poder lanzarse y hacer eso que vos estás diciendo con pocos recursos, tiene que ver también con el hecho de que voy a tener lugar donde exhibir la película, porque si yo no la puedo exhibir, no puedo recaudar y no puedo hacer, por ejemplo, la que sigue, si uno dice, bueno, me voy a dedicar a esto. Entonces, no tener exhibición implica tener los canales cortados. Uno piensa ahora en el Eternauta y siente, digamos, como una sensación de alivio, a mí me encanta y guau, pero pone la vara muy arriba. 15 millones de dólares no lo tiene cualquiera, y por ende, si vos me decís, dale, animate, bueno, ¿quién lo tiene los 15 palos? ¿Quién me los da? Hace una vaquita. Y si es por menos, dale, yo me animo, de hecho lo hice, me animo, metí 2, hago por menos, pero tengo que tener canales de exhibición. Una de las grandes, y esto lo digo realmente con la sensación de decir, caramba, había cosas que en la escuela no me enseñaron. Cuando yo me fui a Estados Unidos e hice la movida para tratar de meter una película, uno de los principales puntos fue que lo que yo iba a hacer, en lo que yo estaba embarcado, yo tuve un contrato con la empresa, con la compañía de John Woo, y estuve metido en una producción, y como decía recién, olía, veía y escuchaba, y para mí era todo materia para meter y después poder pasárselo a los alumnos actuales. Y era que la película que se iba a hacer, no largaron el punto de partida hasta que no estaba toda la plata adentro. ¿Y cómo estaba toda la plata? Ofrecían a través de el proyecto, los actores o lo que fuera, la preventa de la película. Cuando se prevendió y se alcanzaron los 10 millones de dólares, que era lo que costaba, ahí recién me dijeron, dale, pibe. O sea, no arriesgaban un mango. Entonces yo tenía la película que se iba a filmar, ya tenía salida en no sé cuántas salas porque ya estaba prevendida. La gente había puesto el dinero y no se iba a echar atrás. Entonces, si ese sistema se organiza y yo puedo tener una situación así, imagino que acá podría darle un enorme impulso a la producción. Ahora, si yo le pido a un grupo de pibes que hagan una, que como el ejemplo que vos decís, pero después no le da salida... Claro. ¿Cómo hacen la que sigue? Porque van a tener que poner plata, esto no es gratis. Cuesta mucho dinero, aunque hoy en día el digital, todo lo que quieras, pero necesitas dinero, necesitas pagar, y ni hablar, como decía antes, si necesitas pagar un derecho de una música. ¿De dónde sale ese dinero? Entonces, hace falta una estructura, y por eso el instituto es tan necesario. Y además, voy a decir una 2, y con esto la dejo picando, el cine no es, pongo 2, 3 más 4 y saco la fórmula. Esto no es matemática. Una película te puede salir bien, otra te puede no salir bien. El público te puede apoyar en una y te puede no apoyar en otra. Entonces, ¿cómo haces para experimentar? O sea, ¿cómo hace el médico que no practica y que no tiene algún que otro error? Uno trata de que no sea después un muerto. Pero digamos, tiene que haber una práctica, tiene que haber la posibilidad de juntar experiencia. No es que yo estudio cine, digo, voy a copiar Blade Runner y voy y la hago. No te va a salir Blade Runner. Si tenés, salvo que tengas lo que tenía ese tipo en la cabeza, difícilmente te va a salir. Por eso también estaba tanto en juego con esta serie, ¿no? Yo cuando me enteré que habían empezado con la producción dije, ay, por Dios, que salga bien. Claro. Bueno, en este caso tenés un Estañaro que tiene la experiencia que tiene, tenías una productora que había comprado los derechos, tenías 15 millones arriba, y con Netflix tenías no quería decir la marca, pero tenés garantizado una salida, con lo cual están todas las cartas sobre la mesa. Entonces yo necesito, para que un grupo de pibes o quien fuera haga películas, necesito garantizarles, lo que más necesito es la distribución y la salida en los medios. De esa manera, digamos, se hace todo el ciclo completo, se reintegra dinero, vuelve plata que se vuelve a reinvertir. Si uno no tiene salida, hay gente que puso plata que después no tiene dónde volver a sacarla. Yo en la primera película tenía una persona, un pariente, que puso un departamento para poder sacar el crédito del Banco Nación, y hasta que Japón no compró la copia y pagó el último pesito con lo cual yo devolví, si no, a mí me ahorcaban. Entonces, esto hay que cerrarlo de alguna manera. Por eso el instituto es tan importante. Y por eso el instituto no tiene que ser para el que ya tiene dinero. Tiene que ser un sistema que reparta hacia todos los lugares, como para que la industria genere los nuevos realizadores, que no, obviamente uno no puede pedirle que ya la tengan reclara y que hagan Blade Runner de una. Claro, porque en literatura es más fácil esa estrategia, ¿no? Se hace mucho. Claro, vos podés escribir un montón y podés mostrar ya algo escrito. Y con la preventa sacás, el costo de la impresión para las editoriales independientes, que es donde circula gran parte de la ciencia ficción contemporánea, va así, pero claro. Gustavo Mosquera, Lucía Vázquez, podríamos estar hablando una hora más, pero hay otro programa que viene. Así que muchas gracias, ha sido un placer enorme esta charla, que ojalá se repita en algún momento.